Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hay que ver qué pasa con los temas de las reglas de carácter general, porque traen datos de vigencia que aplicarán en muchos de los casos. Fíjense, estas obligaciones PLD y las reformas pendientes de la reforma y las reglas de carácter general, estas serían las obligaciones y las reglas de carácter general de la reforma a la LF-PORPI del 16 de julio del 2025. Ya tenemos aquí las reglas que salieron. Tuvimos el decreto el miércoles 16 de julio del 2025 y ahí nos dijeron básicamente, oye, hay reglas de carácter general pendientes. Decía este criterio de la UIF. Derivado de la reforma a la LF-PORPI, se debe continuar aplicando tanto el reglamento de la LF-PORPI, así como las reglas de carácter general, o se debe esperar la emisión o reformas de dichos ordenamientos. Y nos dice que conforme al transitorio primero del decreto, bla, 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 tendríamos que seguir. Por lo tanto, se deberán seguir observando el reglamento y las reglas de carácter general vigentes a la fecha en que fue publicado el decreto, hasta en tanto sean actualizadas. O sea, yo traigo reglas de carácter general que tienen cambios relevantes. Llegamos a las reglas de carácter general nuevas, teóricamente un año después, se tardaron más y pudiéramos pensar, oye, todo el tiempo adicional seguimos considerando el reglamento y las reglas como estaban. Bueno, el reglamento ese cambió posteriormente a esto, entonces aquí tendríamos que entender qué está pasando con este tema. Y ahora ya tenemos el viernes 7 de agosto del 2026 el acuerdo por el que se modifican las reglas de carácter general. ¿A qué se refiere la LF-PORPI? Es el acuerdo 115-2026. Ok, ya salieron las reglas, o sea, todo lo que pensamos que, no, ahora que salgan las reglas. Ajá. Oye, ¿cuándo vas a dejar de tomar? Ahora que salgan las reglas, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a bañar? Ahora que salgan las reglas. ¿De acuerdo? Eso, así es como estábamos viéndolo, y que salen el viernes 7 de agosto del 2026. O sea, salieron, digamos que desfasadas un buen rato. Todos los días estábamos viendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos temas en los que todavía no tenemos definido nada? Bueno, ahora ya las tenemos. Ahora tenemos que estar revisando cuáles son de aplicación inmediata, cuáles van a entrar con posterioridad y qué es lo que está ocurriendo en cada caso. Fíjense bien. Dice, acuerdo por el que se modifican las reglas de carácter general del 7 de agosto del 2026, y veamos el primer transitorio. Dice, el presente acuerdo entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026, salvo las excepciones previstas en los siguientes artículos transitorios. O sea, oye, a ver, va de nuevo. Ya salieron. Sí, pero entonces, ¿cuándo entran en vigor? El 30 de noviembre de 2026. Entonces, pues ¿para qué le estudiamos? O sea, todavía tenemos ahí un chancecito. No presiones, o sea, falta un buen rato. Ajá, ok, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay disposiciones, como en el caso de conocimiento del cliente, que tendríamos que decir, oye, está bien, yo debo tener una forma de tener mi conocimiento del cliente, pero no sé cómo. Estas reglas podrían darme luz, ¿sí?
aunque estén vigentes hasta el 30 de noviembre, ya sabemos por dónde va a ir este tema. Y aquí dice, salvo las excepciones previstas en los siguientes artículos transitorios. Tendremos entonces que meternos a los transitorios para ver qué otras cosas tenemos ahí en cuanto a la vigencia de estas reglas de carácter general. O sea, habrá muchos temas aquí muy relevantes que tenemos que estar revisando. Si vemos cómo están las reglas de carácter general, recuerden que aquí tenemos un capítulo 1 donde están el objeto y definiciones, un capítulo 2 de alta, registro y baja en el padrón de quienes realizan actividades vulnerables. Aquí sería el SPP, ¿no? El padrón SPPLD de quienes realizan actividades vulnerables. Tenemos un capítulo 2 bis, que ese ya lo teníamos, que tiene que ver con alta y registro de proveedores de servicios de activos virtuales, todo lo que tiene que ver con activos virtuales, criptomonedas, lo tenemos desde 2019. Ahora sí, tenemos este capítulo 2 ter. Este capítulo 2 ter nos habla de alta y registro de quienes actúen por medio de fideicomisos. Ay, eso me aplica, yo soy un fideicomiso. Ah, bueno, alta y registro de quienes actúen por medio de fideicomisos y otras figuras jurídicas, que sería el ejemplo más que viene más a la mente y de más uso es de las asociaciones en participación que tienen su propio RFC en el mundo fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería importante. Tenemos un capítulo 2 ter que tiene que ver con estos fideicomisos y otras figuras jurídicas. Dentro de otras figuras jurídicas quiere decir que estaríamos hablando, por ejemplo, otras figuras jurídicas, por ejemplo, ANP, puntos suspensivos, porque hay otras, trust, etcétera, hay muchas que se manejan. Oye, pero el trust no se maneja, es como tipo fideicomiso, no se maneja en México, no, pero no necesariamente en México solo hacemos operaciones nacionales, habrá también operaciones internacionales. Está el capítulo 2 quater, nos habla del enfoque basado en riesgo, ya le dieron un propio capítulo de reglas. El capítulo 3, identificación de la persona, cliente o usuaria. Esto ya lo teníamos, sabíamos qué es la identificación de la persona, cliente o usuaria. El capítulo 3 bis nos habla de la clasificación del grado de riesgo de la persona física o usuaria. O sea, por un lado tenemos el enfoque basado en riesgo, que aquí tendríamos que estar pensando en que hay una metodología de enfoque basado en riesgo, y después ya en el capítulo 2 bis vamos a tener una clasificación del grado de riesgo de la persona cliente o usuaria, y aquí esto lo vamos a tener con un enfoque basado en riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, esto así lo tenemos. Acuerden, sería la metodología EBR, de enfoque basado en riesgo. Ya son obligatorias, ya tienen más de un año, ¿no?, a que están en ley. Entonces, tendríamos que ver esto. Está la capítulo 3 ter, conocimiento de la persona cliente o usuaria. Oye, yo necesito conocer a mi cliente. Oye, ya sabíamos, ya revisamos en las clases pasadas. Oye, ¿qué onda con este conocimiento del cliente? Pues habrá que hacer un cuestionario, habrá que sacarle un poquito de sangre para hacerle unos análisis. Meterle uno de estos Q-tips en la boca para checarle su ADN, no sé qué tengamos que hacer para conocer a nuestro cliente. Y esto nos va a dar luz
igual me dicen, oye, no manches, Javier, o sea, tú dices que tienes que sacarle sangre a tu cliente, ¿dónde dice eso? ¿Por qué lo dices? Etcétera. Ah, pues yo me imagino, pues no te imagines, vete a las reglas de carácter general para ver qué es lo que nos están diciendo, que es algo de lo que tenemos que estar haciendo ya, también para poder implementarlo y tener algo que nos pueda servir ya de inmediato, en este momento. Está el capítulo 3.4 que nos habla de la lista de las personas políticamente expuestas. Aquí están todos los PEPs. ¿Qué onda con esa lista? ¿Se les está haciendo aguas, bolas el engrudo? Pues sí. Sí, porque hay que sacar la lista, están pidiéndoles a nivel gobierno que hagan su lista, que se anoten, y ya sabes, nadie se quiere anotar, y no, yo no me anoto, es para prevención de lavado de dinero, mejor que no sepan por qué tengo que dar mis datos, y bueno, ahí se la van a pasar levantando los hombros un ratito, pero tendríamos que saber que ya tenemos por lo menos algunas fechas que nos van a ayudar con esto. De hecho, de esta lista de personas políticamente expuestas, nos dicen, oye, a partir de tal fecha ya podrás tener todo este choro dentro de las listas de la UIF. Puedes meterte a las listas de la UIF y ahí verificar, pero nos dan nuevas fechas, no solo la del 30 de noviembre. Después nos hablan del beneficiario controlador y aquí nos dan el capítulo 3 quinquis. Habrá que ver qué me dicen respecto del beneficiario controlador porque es un capítulo nuevo. En el capítulo 4 me hablan de avisos e informes, en el 5 del establecimiento de entidades colegiadas. Recuerden que las entidades colegiadas son una forma en la que por grupo de contribuyentes se podrían cumplir las obligaciones, las actividades vulnerables que aparentemente no han jalado como debieran, o por lo menos yo no conozco ninguna actividad colegiada, podría existir, pero no, yo no la conozco. Toda la parte de reserva y confidencialidad en el capítulo 6, en el capítulo 7 otras obligaciones, en el capítulo 8 nos habla del intercambio de información entre quienes realizan actividades vulnerables. Esto es intercambio de información entre quienes realizan actividades y digamos intercambio de información entre, más que esto se definiría más, es de grupo empresarial, o sea, esto le aplica a un grupo empresarial. Recuerden que aquí cuando hablamos del grupo empresarial estamos hablando de holding, hay una controladora. Hay otros capítulos nuevos adicionales. El capítulo 10 habla del manual de políticas internas. Esto para mí es el Manuel, no, ese es mi primo Manuel. Saludos a mi primo Manuel. No, este es el Manuel, otra vez, el manual PLD-FT. Tenemos reglas específicas de los mecanismos de prevención. Órale, ¿de qué me estás hablando? ¿De cuál prevención? De la capacitación y selección de personal, de los mecanismos automatizados y de la auditoría que estarían dentro de los artículos 42 al 51. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos ahí varios temas dentro de las reglas de carácter general. ¿Qué más? Acuérdate que tenemos que ver los transitorios para ver las otras fechas, pero veamos también que dentro de los anexos de las reglas de carácter general, aquí estos anexos, recuerden que tenemos el anexo 1 es alta en el padrón cuando eres persona física, anexo 2, alta en el padrón cuando eres persona moral, y crean dos anexos, anexos 2 bis y anexo 2 ter. Es aquí anexo 2 bis, alta en el padrón, SPPLD a través de un fideicomiso. O sea,
Oye, yo soy fideicomiso, pues vete al formato 2 bis para darte de alta. Oye, yo soy otra figura jurídica. Ok, si eres otro tipo de figura jurídica, vete al anexo 2ter para que te des de alta en el padrón SPPLD. Todos los demás hablan de los diferentes tipos de clientes que ya todos conocemos, ¿no? Que sería cliente persona física mexicana, cliente persona moral mexicana, cliente persona moral de derecho público, clientes personas físicas extranjeras, clientes personas morales extranjeras, clientes embajadas y consulados, clientes personas morales y dependencias, clientes personas morales de derecho público, y después aquí estamos clientes fideicomisos y clientes entidades, no, perdón, ya no son clientes, las entidades colegiadas como tal tienen también su propio anexo. Clientes cuando son fideicomisos, ¿de acuerdo? Todo esto entonces nos lleva a que debemos entender también que ya tenemos lo que debe incluir, o sea, los datos que debo tener si es que estoy hablando de que soy un fideicomiso o soy una asociación en participación. En ambos casos tendré entonces que tener cuidado con estos 2 documentos de alta. Oye, ¿y cuándo me van a dar esos documentos? ¿Ya salieron? Espérense. Salieron las reglas de carácter general con sus anexos. Faltan las resoluciones de formatos. Ahí es donde tendríamos también letras chiquitas que tendríamos que estar cuidando en todos los casos. ¿De acuerdo? Revisemos entonces los artículos transitorios de estas reglas de carácter general para ver qué nos están diciendo respecto de estos temas. Aquí están, 7 de agosto. Si le pongo aquí en vista, a lo mejor me ayuda aquí, en vista de borrador, y después le pongo pac. Esto, así me va a ayudar para que sea más visto, aunque en realidad vamos a estar revisando temas a nivel generalote. Ok. Estamos dentro de los transitorios. Salió el acuerdo por el que se modifican las reglas de carácter general a que se refiere la LF-PIORPI en el Diario Oficial de la Federación del 7 de agosto del 2026. El artículo primero se reforman un chingo de artículos, y el artículo segundo se reforman los anexos que ya veíamos que están de aquel lado. Y ahora sí, veamos estos transitorios de las reglas de carácter general. Primero, hay una vigencia de las modificaciones a las reglas de carácter general a partir del 30 de noviembre del 2026. Pero dice, salvo las excepciones previstas en los siguientes artículos. O sea, la general es 30 de noviembre del 2026. Recuerden que el principio es que entra la disposición general, salvo cuando hay una disposición específica. Si hay una disposición específica, la que manda es la disposición específica y no la general. Oye, pero ya sabemos que todo es al 30 de noviembre. No, esa es la general. Entonces, estas reglas entran en vigencia a partir del 30 de noviembre del 2026. Segundo, evaluación con enfoque basado en riesgo de los clientes a disposición de las autoridades a partir del 1 de marzo del 2027, considerando los datos que tuviste en 2026. Dice, la evaluación con un enfoque basado en riesgo a que se refiere el 2-Quater deberá estar a disposición de las autoridades competentes previo requerimiento a partir del 1 de marzo de 2027. La información y factores que se hayan considerado para elaborarla corresponderán al año inmediato anterior. O sea,
yo ya tengo que estar trabajando con mis factores de riesgo, con los datos del 2026, para eso necesito que termine el 2026, y entonces ya tendré entonces mi enfoque basado en riesgo, mi evaluación con un enfoque basado en riesgo, mi metodología la tendré que tener hasta el 1 de marzo del 2027. Dice en un segundo párrafo de este segundo transitorio, información para el enfoque basado en riesgo de 2026 o a partir del inicio de la actividad vulnerable. Oye, pues yo no tengo todo 2026, entonces no hago nada, no te hagas güey. Vámonos, empezaste en julio, de julio para acá. Entonces, aunque no sea un año completo, tendrás que hacer tu enfoque basado en riesgo. El tercero habla del manual PLD-FT. Yo tengo mi manual, claro, tenía un manual, después de la reforma hice otro manual y ahora me dice que en este manual, con metodología de enfoque basado en riesgo, debe quedar a partir del 1 de marzo de 2027. A ver, va de nuevo. Ya tengo mi metodología, dice. Para quienes hayan realizado su trámite de alta y registro como actividad vulnerable en términos del artículo 12 del reglamento y hayan concluido el plazo de 90 días naturales a que se refiere el artículo 37 de estas reglas, recuerden que yo me inscribo al padrón y tengo 90 días naturales para tener mi manual. Caigo en este supuesto, sí. Deberán contar con su manual de políticas internas en el que incluyan la metodología a que se refiere el capítulo 2 quater de estas reglas, a partir del 1 de marzo de 2027 y ponerlo a disposición de las autoridades competentes previo requerimiento. Yo no tengo que enviar nada a la autoridad salvo que lo requiera. Por supuesto que van a requerir algunas personas, algunos sujetos obligados, para que todos los demás digamos, ay güey, si hay que cumplir ya, urge. Pero aquí tenemos entonces este punto hasta el 1 de marzo del 2027 en términos generales para el enfoque basado en riesgo. Ok, ya tengo todo. Tengo mi metodología, tengo mi manual, ya sé cómo. O sea, el qué ya lo sé. Oye, ¿y a partir de cuándo? Dice el artículo 4º transitorio. A partir de marzo de 2027 se debe calificar el riesgo y conocer a los clientes y verificar la lista de personas políticamente expuestas. A partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027, quienes realicen las actividades vulnerables deberán observar lo previsto en los capítulos 3 bis, 2 ter y 3 quinquis de esta regla. Entonces, ya a partir de marzo 27 se debe calificar el riesgo. Digamos, se debe calificar el riesgo de los clientes, clientes y usuarios, ¿no? Que siempre aquí ya es un rollo donde como pusieron personas sería usuarias, pero bueno, a nivel sintaxis sigue siendo válido los usuarios. A partir de marzo del 2027 se debe calificar el riesgo de los clientes y usuarios. Además, conocerlos. Y verificarlos en la lista de personas políticamente expuestas. A ver, va de nuevo. A partir de marzo del 2027,
yo ya debo empezar a conocer a mi cliente. Oye, entonces, antes no. A partir de los actos u operaciones realizadas el 1 de marzo, quienes realicen las actividades vulnerables deberán observar lo previsto. Fíjense aquí, a partir de marzo, entonces dice aquí, deberán observar. Se deben observar las reglas de carácter general para calificar el riesgo de los clientes usuarios, además conocerlos y verificarlos en la lista de PEPs. Oye, entonces antes no tengo que hacer nada. Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Pues pregúntale a Javier, ya ves que ese güey se la saca de todos lados, inventa y no sé qué tanto hace. Pues sí, tendremos que hacer algo para que esto vaya funcionando, pero aquí nos dicen, oye, yo no tenía la obligación de conocer a mi cliente, ¿por qué no? Si eso salió el 16 de julio del 2025. Pues sí, pero no me habías dicho cómo. Pues ¿cómo que cómo? Pues tú como tú puedas. Acuérdate que estudiaste en la UNAM, cuando todavía eran exámenes de los buenos para entrar. Entonces está bien. Ok, veamos. Entonces, esto tendríamos que saber hasta qué punto empezamos a tener estos problemas de saber si voy o no a considerar las reglas de conocer a mi cliente, ¿no? Que sería algo que sí me queda ya desde este momento muy claro. Quinto, se podrán presentar los avisos 24 horas, 6 meses después de la publicación, 6 meses después de la publicación de los formatos. Quienes realicen actividades vulnerables podrán realizar el envío de los avisos a que se refieren el 26 bis, 26 bis 1, 26 bis 2 y 27, que son los de 24 horas, 6 meses después de la entrada en vigor de la resolución que modifique la diversa por la que se expidan los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realizan actividades vulnerables en la que se prevea la identificación de este tipo de avisos de manera expresa. Entonces, se podrán presentar los avisos 24 horas, 6 meses después se podrán, o sea, esta es una opción, 6 meses después de la publicación de los formatos. A ver, entonces ahorita ya presento un aviso 24 horas, ¿sí? Y entonces, ¿qué me estás mandando hasta 6 meses después de estos formatos? Tú ahorita, nosotros ahorita, vamos a presentar un aviso porque tenemos una alerta. Recuerden que tenemos las alertas de actividades vulnerables que nos llevan a presentar avisos 24 horas. Pero debe haber, o tendríamos que analizar, qué ocurre dentro de estas reglas de carácter general que nos llevan a que nos esperemos al formato. ¿Qué vamos a hacer con estos formatos? ¿Qué vamos a hacer cuando no se realizó o no se llevó a cabo la operación y se necesita presentar un formato de 24 horas? Ok. Sexto, selección de personal del área de cumplimiento. ¿Sí? Sería del área de cumplimiento PLD-FT. Selección del personal del área de cumplimiento PLD-FT, deberá aplicarse a partir del 1 de marzo del 2027. Los procedimientos de selección de personal a que se refiere el artículo 39 bis 2 de estas reglas deberán aplicarse a las nuevas contrataciones realizadas a partir del 1 de marzo de 2027. A ver, espérate, ¿me estás diciendo que este tipo de personas deben pasar o deben cumplir con lo que me digas en esta regla de carácter general para contratarlos? Sí.
¿Y qué pasa con los que ya tengo contratados del área de cumplimiento? Bueno, habrá que revisar qué nos dice la propia regla. Ah, está bien. A ver, va de nuevo. Yo tengo que tener un expediente de las personas que están dentro de del área de cumplimiento. Ok. Y necesito que exista una selección de personal específica. Oye, está bien, podemos hacer muchas cosas al respecto, seguramente muchos de ustedes conocen o incluso ustedes hacen selección de personal y tienen que revisar el tipo de persona que es, eventualmente si pudiera tener así temas como de que es un asesino serial, etcétera, ¿no? O sea, pudiera ser alguien que no es honesto, todo eso tendríamos que revisar cómo lo vamos a hacer. Oye, ¿qué voy a hacer dentro de mi empresa para cumplir con esto? Hasta antes de estas reglas, nosotros tenemos un procedimiento, ponemos en los manuales algo que pudiera ser lógico, digamos, buenas prácticas, etcétera, pero ahora tendremos que revisar específicamente estas reglas y con base en eso, revisar para que tengamos estos expedientes del personal. No son los expedientes del personal del área de recursos humanos o del área fiscal, recuerden. Nosotros tendremos que tener nuestros propios expedientes y entonces, oye, el tesorero, él tiene que tener, pensemos, ¿no? En algún tipo de empresa, no necesariamente en todas, debe de tener un expediente donde voy a tener cómo se seleccionó a este personal, qué características tiene, etcétera, y después tendré que ver con base en el séptimo, que tenga un programa de capacitación a partir de 2027. El primer periodo anual de capacitación a que se refiere el artículo 39 bis de estas reglas comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027. Ok, tengo que cumplir un programa. Ahorita, pues aunque no quiera, tengo que capacitar a mi personal del área de cumplimiento para poder cumplir con todos estos temas. Pero aquí en el expediente tengo el expediente del tesorero o la tesorera. Ok, ahí tendré que tener también las cartas donde me dice que de veritas es rete honrada, ¿no? La persona, oye, que tomó este curso, que tuvo una evaluación, etcétera. Eso en todos los casos voy a necesitarlo a partir de 1 de marzo del 2027. El programa de capacitación anual a partir de 2027. Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo hoy con tu programa de capacitación anual de PLD-FT? Pues ¿no? Todos en bola, o sea, cada quien está tratando de ver por dónde está la cosa, cómo nos afecta. Todavía no sabemos exactamente quiénes serían las personas que están en el equipo de cumplimiento, quiénes hacen qué, quiénes ya no debieran de hacer qué. Ajá. Con base en eso, ok, cumplimos. Tenemos nuestro expediente donde está el tesorero, donde está la persona del área de cumplimiento que es la encargada de identificar al cliente y pedirle su identificación, sus documentos, etcétera, la que hace el expediente de identificación del cliente, ella también tendría que tener capacitación. Por otro lado, tenemos a las personas, las personas que tienen que integrar el expediente de la actividad vulnerable. Son dos cosas diferentes. Identifico al cliente y ahí tengo todos sus documentos y por el otro lado identifico a la actividad vulnerable y tengo todos los elementos. Recuerden que cada vez me piden más y más elementos para que se dé este supuesto de manera correcta. O sea, esto debiese ocurrir de esa forma.
En la parte de auditoría de cumplimiento PLD-FT anual, voy a ponerle PLD-FT anual, inicia a partir de 2028. Para efectos del artículo 42 de estas reglas, el primer periodo de revisión de auditoría iniciará el 1 de enero de 2028 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. Ajá. Entonces, oye, ¿cuándo vas a tener el informe de auditoría PLD-FT? Debieras tenerlo, pensemos en el mes de febrero del 2029. Ok, pues entonces, pues contrato a mi auditor, lo contrato pues por ahí de enero, ¿no? Febrero del año del 2029. Bueno, lo ideal sería que si ya tenemos qué debe ocurrir con estas reglas de carácter, perdón, con esta auditoría, con este cumplimiento de las obligaciones, tener a un auditor que ya vaya haciendo revisiones de lo más importante en forma trimestral, en un programa de trabajo trimestral, por ejemplo, ayudaría mucho a reducir los riesgos. Oye, yo tengo aquí muchas personas que tienen que cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero y ya llegó alguien que me está cotizando la auditoría del cumplimiento PLD-FT QPEX. Bueno, valdrá la pena que si te va a hacer un cumplimiento ya desde ahorita y que trimestralmente te va a ir dando observaciones de lo que está ocurriendo, cuando lleguemos al final del año, las observaciones debieran ser menos, ¿no? Porque, oye, pues ya me di cuenta que haces esto mal, te falta esto otro, eso me va a ayudar. La respuesta sería sí, darme cuenta hasta el final hasta el enero del 29, pues a lo mejor ya tuve problemas porque llegó una verificación y me multaron, etcétera. Entonces, sí valdrá la pena tener ya esta auditoría de cumplimiento PLD-FT anual a partir de ya, ¿no? O sea, en este momento dame un informe. ¿Qué debe incluir esto? Debe incluir todas las observaciones de los incumplimientos. Ese es uno. Dos, debe incluir un programa en el que la empresa nos dice que va a tener una primera son todos los incumplimientos. Otro, ¿qué programa tienes para que esto se cumpla adecuadamente? Ah, ok, está bien. Ya tengo todo lo que debe cumplirse. Ok, dime quién lo va a hacer, dime cuándo lo va a hacer y cuándo vengo a revisarte. Bueno, el próximo trimestre llegas y empiezas nuevamente a revisar y lo primero que vas a revisar es todo lo que ellos decidieron ponerse como compromiso. Oye, mis expedientes de identificación del cliente, pues no los tengo. ¿Cómo que no los tienes? Bueno, hay una parte allá, otra por allá, otra más para allá. Oye, y lo de beneficiario controlador, ay, eso nunca se ha firmado. O sea, ese tipo de cosas debiéramos conocerlas ya. Entonces, amigos, si ustedes son despachos, esto ya tendríamos que estarlo, dando como una solución a nuestros clientes. O sea, una solución proactiva para que esto deje de ser una piedrita en el zapato. En cuanto a los mecanismos automatizados, fíjense, este es un tema. Dice, oye, mecanismos automatizados a más tardar o a partir. Dice, quienes realicen actividades vulnerables deberán contar con los mecanismos automatizados a que se refiere el capítulo 13 de estas reglas, a más tardar el 1 de junio de 2027 y deberá contener la información de los actos u operaciones realizadas a partir de esa fecha. Mecanismos automatizados a más tardar el 1 de junio
híjole, aquí, mecanismos automatizados a más tardar el 1 de junio del 2027. Ajá, es que esto, a ver, échenle sintaxis. Mecanismos automatizados, digamos que a más tardar el 1 de junio de 2027. O sea, debo tener los mecanismos automatizados el 1 de junio de 2027 e iniciar su uso. O sea, tengo que estar haciendo uso de mis mecanismos automatizados hasta el 1 de junio del 2027. ¡Uy! Falta un chorro. Pues, híjole, está importante. Aquí el tema es, ¿qué deben tener estos sistemas automatizados que debo llevar a más tardar el 1 de junio del 2027? Ya tengo mi obligación de hacer uso de ellos, pero a partir del 1 de junio del 2027. Eso nos puede dar un respiro. No quiere decir que debamos postergar el tema. Simplemente decir, ok, ya tenemos todo esto, dime cuál sería un programita de trabajo para llegar hasta allá y tener ya todo esto adecuadamente. ¿De acuerdo? Ok, oye, ¿qué PEPs? ¿Qué PEPs con los PEPs? Consultas de PEPs en página de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de agosto del 2027. Quienes realicen actividades vulnerables y las entidades financieras podrán realizar la consulta a que se refiere el artículo 23 Quater 1 de estas reglas 9 meses después de que entre en vigor el presente acuerdo. Quienes realicen, ¿cuándo entra en vigor el presente acuerdo? El 30 de noviembre, entonces 9 meses sería 30 de noviembre entra en vigor. Entonces diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. A partir entonces sería, no de agosto, a partir del 30 de agosto de 2027. Ajá. Revisemos nuevamente el primero, regresamos ahorita, aquí está primero, a partir del 30 de noviembre del 2026. 9 meses después entonces sería el 30 de agosto del 2027. ¿Ok? De acuerdo. Dice el 11º, la autoridad implementará mecanismos tecnológicos para notificaciones electrónicas entre diciembre de 2026 y julio de 2027. A ver, me dices que la autoridad va a empezar a revisar qué es lo que va a hacer para poder notificar electrónicamente. Sí. Les comento, por ejemplo, dentro de las reglas de carácter general, teníamos una disposición que decía que yo, como representante o responsable PLD, tenía que entrar al portal el día 15 y el último de cada mes para ver si tenía algún tema ahí de que me esté notificando o pidiendo algo. A partir de estas reglas me dicen, no, tienes que entrar todos los días hábiles. No manches, sí. Ya, no, espérate. A partir del 30 de noviembre del 2026. Entonces, dentro de tus actividades diarias, le pones ahí entrar al SPPLD, al super portal de prevención de lavado de dinero. Ok. El 11º, entonces, nos dice que implementará mecanismos tecnológicos. El 12º nos dice que los sujetos obligados de la actividad vulnerable del 17 fracción 6, ¿cuál es?
activos virtuales, no digamos son activos virtuales, coma, deben actualizar y entregar información entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Recuerden que quienes prestan servicios para intercambio de criptomonedas, ellos han tenido que entregar información directamente, no solo por medios electrónicos, y les están haciendo cambios o están solicitando nuevas informaciones que deberán entregar en muchos casos de forma física. Hasta ahí estarían todos estos puntos que tendremos que revisar a detalle. Esto lo firmó el secretario de Hacienda el 24 de julio del 2026. Entonces tú dices, oye, pues no se había tardado tanto. Bueno, pues ya, tardarse un día más ya quedó fuera del plazo que tenía puesto, pero tenemos que cuidar todas estas fechas. Bien, amigos, esto nos debe ayudar a entender cuáles son los panoramas. Y ahora sí, tendremos que entrar a los análisis a detalle de las obligaciones y de qué está ocurriendo con estas reglas de carácter general. Vale.